Hola, mi gente. No sé si esto es una canción, o si es mi grito desesperado por no romperme del todo. Yo nunca fui de hablar mucho. Siempre guardé el dolor entre los dientes, como si tragarlo lo hiciera menos real. Nunca conté lo que se siente ver a quien te juró el para siempre. Irse como si nunca hubiera estado. Como si una promesa fuera humo. Como si yo fuera nadie. No conté cómo una mujer se deshace en silencio, mientras él empieza otra historia, en otra cama, con otro cuerpo, como si el nuestro ya no dijera nada. Esto no es una canción. Esto es el ruido que dejó su ausencia. El eco de un "te amo" que nunca volvió. Es el momento exacto en el que supe que no era suficiente. Ni yo, ni mi amor, ni siquiera la hija que le dimos al mundo. Y dolió. Dios, cómo dolió. Escribí esto sin testigos. Lo grabé con lágrimas que no quise limpiar. Y no digo su nombre. Pero si alguna vez amaste tanto que te perdiste, sabrás que cada sílaba está escrita con sangre. Dejé una carta, un anillo, y una flor que ya no huele a futuro. Porque no sé decir adiós sin partirme, pero tampoco sé mendigar donde ya no hay lugar para mí. Si estás escuchando esto, y si aún te queda algo de memoria, entiende que esto no es revancha. Es solo mi verdad. Cruda, desnuda, irreversible. Esto es Fama al Día VIP. Y esta vez, no venimos a comentar, venimos a sobrevivir. Mi gente querida, hay muchas formas de irse, pero hay una que duele más que todas, la de quedarse físicamente, mientras el alma ya hizo las maletas. Eso fue lo que vivió Kazu. No hubo titulares, ni peleas en redes, ni comunicados, pero los que sabemos leer los silencios, sentimos cuando alguien ya no está, aunque siga durmiendo a tu lado. Él no la dejó de golpe. No, fue más cruel. La fue dejando poco a poco, como quien apaga una vela sin hacer ruido. Se le fue primero de los ojos, luego del cuerpo, y después, del alma. Y cuando una mujer canta bajito, se supone que el amor te hace feliz, pero yo vivo pensando lo peor. No está actuando, está sobreviviendo, porque no hay palabras más duras que las que no se dicen, y no hay abandono más brutal que el de seguir presente, pero emocionalmente ausente. Ella seguía ahí, criando, sosteniendo, esperando, apostando por un nosotros que ya no existía. ¿Y él? ¿Dónde estaba cuando su hija daba los primeros pasos? ¿A quién le decía, te extraño, cuando no dormía en casa? Lo más desgarrador no fue que se haya ido. Lo peor fue que la dejó sin despedirse. La fue soltando lentamente, hasta que un día ella despertó, y ya no estaba en su historia. Ya no era la protagonista. Era apenas una nota al pie en una vida que él ya había reescrito con otra persona. Yo nací con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte. ¿Mala suerte? No, reina. Eso no fue azar. Eso fue abandono maquillado de silencio. Él eligió una nueva vida, sin tener el coraje de cerrar la que tenía contigo. Y mientras él presumía canciones nuevas, una novia nueva, una felicidad nueva, ella estaba en casa, callada, rota, siendo madre, sanando en privado lo que él destrozó en público. ¿Quién habló por ella? ¿Quién la defendió? ¿Quién dijo, esto no se hace? Nadie. Porque cuando una mujer es fuerte, el mundo asume que no necesita consuelo, pero hasta las más fuertes también se quiebran. Y ella se rompió en voz baja. Por eso esta canción no es un hit para el algoritmo. Es una despedida que ella tuvo que escribirse sola, porque a ella nunca le dieron un cierre. Y qué triste ironía. Él sigue sin decir nada. Sigue guardando silencio, como si no responder fuera elegante. Pero eso, mi gente, eso también es violencia emocional. Porque si formaste parte de una historia, mínimo ten el valor de cerrarla con dignidad. Y ahora que ella, por fin, se atreve a hablar, no señala, no acusa, no se victimiza, solo canta. Pero canta con una herida tan abierta, que el que fue parte de esa historia sabe perfectamente que esto iba para él. Porque nadie puede escribir una despedida tan cruda si no la vivió desde el infierno. Esto no es música. Esto es testimonio. Esto es una mujer recogiendo sus pedazos y poniéndoles melodía. Y si tú escuchas mala suerte y no sientes que algo dentro se rompe, es porque nunca amaste a alguien que ya no te amaba. Esto es solo el principio, mi gente. Porque en el próximo bloque vamos a hablar de una frase que destroza sin gritar. También yo fui carnada.
Y cuando escuchemos eso, la verdad va a doler mucho más de lo que crees. Mi gente, hay frases que solo se escriben después del dolor más humillante. Después de haber amado sin condiciones. Y descubrir, demasiado tarde, que tú no eras el destino. Eras solo el camino para que él llegara a otro lugar. Me atormenta que conozco el encanto de las mujeres, la belleza de los placeres, porque también yo fui carnada. Esa línea no es un recurso poético. Es una herida abierta. Una confesión sin anestesia. Es el grito seco de alguien que entendió que fue usada. Que fue parte del guión, pero nunca la protagonista de la historia. ¿Qué significa ser carnada? Significa ser el anzuelo. Lo que se muestra para atrapar la atención. Lo que se utiliza para llegar a un objetivo. Y que luego se desecha en silencio. Y sí, mi gente, todo apunta a que eso fue lo que le hicieron a Kazu. ¿La usaron para limpiar una reputación manchada? ¿Fue una distracción mediática mientras se gestaba otra relación a escondidas? ¿Un refugio temporal disfrazado de amor eterno? ¿Fue simplemente una etapa? ¿Una historia de paso que ella creyó que era para siempre? Tal vez al principio no lo supo. Tal vez creyó que esa historia era real. Que esos abrazos, esas fotos, esas canciones, eran sinceras. Pero el cuerpo siente lo que la mente se niega a aceptar. Y con el tiempo, lo supo. Porque las mujeres, aunque no nos digan nada, sabemos. Sentimos cuando nos aman con profundidad. Y cuando solo nos sostienen por conveniencia. Y ahora, al cantar eso, no lo hace para herir. Lo hace para vaciarse por dentro. Porque cargar con esa verdad callada, enferma, asfixia. Te mata de a poco por dentro. Ella no lo gritó. No se sentó en un programa de televisión a hablar. No dio entrevistas con indirectas. Lo cantó, bajito, con los ojos rotos, pero con el alma limpia. Y mientras ella soltaba esa línea que retuerce el corazón, él seguía de gira, de la mano de otra, con una sonrisa nueva, como si nada. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento se convirtió en carnada? ¿Desde el principio? ¿O solo cuando dejó de ser útil para la historia que él quería contar? ¿Y tú, mi gente? ¿Alguna vez sentiste que te querían, pero solo hasta que dejaste de ser conveniente? ¿Qué lo diste todo, y aún así eras reemplazable? ¿Qué te llenaron de promesas mientras ya buscaban otra dirección? Eso es lo que canta Kazu. Y por eso duele tanto. Porque todas, en algún momento, hemos sido eso. El intermedio en una historia que no era nuestra. El comodín disfrazado de amor verdadero. Esto no es solo tristeza. Esto es desilusión cruda. Es la rabia muda de haber sido demasiado para alguien que nunca estuvo a tu altura. Y sí, esa rabia está ahí, en cada verso, pero también en cada silencio del videoclip. Porque ya no necesita acusar. No tiene que señalar a nadie. Ya entendió. Ya aceptó. Y al hacerlo, se liberó. Porque en este mundo, donde todos te piden que seas fuerte pero callada, contar tu verdad sin pedir permiso, no es debilidad, es poder. Mi gente, hay silencios que no son ausencia, son mensajes. Y en el video de Mala Suerte, Kazu no habla, no da nombres, no da entrevistas, pero lo dice todo. Lo dice con la imagen, con la atmósfera, con lo que elige mostrar y más aún, con lo que decide callar. Una casa inmensa, elegante, perfectamente decorada, pero vacía, fría, con ese eco de soledad que solo se escucha cuando el amor ya no vive ahí. Y ella camina sola, como quien recorre no un lugar, sino un recuerdo. Cada rincón parece decir, esto alguna vez fue un hogar, hasta que se convirtió en un museo de lo que ya no existe. Y entonces llega ese momento. El que no necesita sonido. El que no necesita explicaciones. Una carta sellada. Una rosa roja. Un anillo. No se rompe. No se lanza. No se reclama. Solo se deja. Y ahí, mi gente, se parte todo. Porque esa carta no se lee. Quizá porque quien debía escuchar ya no tiene el oído puesto en su historia. Esa rosa no adorna. Es testigo de un amor que aún palpitaba de un solo lado. Y ese anillo no es parte del vestuario. Es un símbolo que pesa más que 1000 palabras. Es el cierre que a ella nunca le dieron. Y que tuvo que construirse sola. No hace falta gritarlo. Eso no es actuación. Eso es duelo. Eso es verdad contada con estética. Pero sentida con el alma abierta. Kazu no pide explicaciones. No dramatiza. No se rebaja. Solo muestra. Como quien amó con dignidad. Y ahora deja constancia de que lo dio todo.
y aún así, la dejaron con las manos llenas de amor, pero vacías de reciprocidad. ¿A quién se le deja una carta sin firmar? ¿A quién se le deja un anillo sin palabras? ¿Y por qué, cuando vimos esa escena, sentimos que acabábamos de presenciar un cierre real? Porque lo fue. Ella no está interpretando un papel. Está cerrando un capítulo que le arrancaron sin aviso. Un capítulo que empezó con promesas y terminó en silencio. Un capítulo que ella aún estaba escribiendo, mientras él ya vivía en otro libro, con otra mujer, con otra historia, con otra canción. Y lo más fuerte, mi gente, es que ella hizo esa despedida sola, con una hija en brazos, con un corazón lleno de palabras que nunca le dejaron decir. Y mientras ella muestra su luto en clave artística, él exhibe alegría, sonríe, ama de nuevo, como si la historia anterior nunca hubiese tenido peso. ¿Él habrá visto el video? ¿Habrá sentido un nudo cuando vio esa carta cerrada? ¿Se le revolvió algo al ver ese anillo sobre la mesa? ¿O, como tantas veces ocurre en estas historias, simplemente volvió a mirar hacia otro lado? Porque el dolor real no está en que te dejen. Está en que ni siquiera reconozcan que te fuiste. Como si no importara. Como si nunca hubieras estado. Y esa, mi gente, es la violencia que no deja marcas en la piel, pero deja cicatrices en el alma. Esa escena final no necesita defensa, ni contexto, ni prensa. Es el acto final de una mujer que siguió amando en silencio, pero decidió soltar con respeto. Y ese respeto fue el que a ella no le devolvieron. Por eso esta canción no se lanzó como escándalo. No hubo polémica armada. No hubo guerra mediática. Se lanzó como se lanza una carta sobre la mesa, con la certeza de que quizá nunca será leída. Pero tú, que la viste, que la escuchaste, ¿qué sentiste ese anillo como si fuera tuyo? Sabes perfectamente que ahí, aunque nadie lo diga, todavía hay una herida que sangra. Si esto te tocó, no lo dejes pasar. Si sentiste que mala suerte también hablaba por ti, si algo se te apretó en el pecho al ver esa carta, ese anillo, esa rosa, no sigas leyendo en silencio. Déjale tu fuerza a Kazu, porque aunque ella eligió el silencio en vez del escándalo, su historia merece resonar. Comenta, comparte, suscríbete, no por morbo, sino por respeto a todas esas mujeres que también fueron carnada, que también se quedaron criando solas, que también amaron sin ser vistas. Aquí, en Fama al Día VIP, esto no es solo contenido, es testimonio. Y en este punto de la historia, ella ya no canta sola, la estamos escuchando todas. Mi gente, desde que esta historia se rompió, hubo una sola persona que cargó con todo, con el duelo, con la hija, con el silencio. Y no fue él, fue Kazu. Mientras él avanzaba de portadas, de canciones, de brazos, ella se quedaba atrás, criando sola, sintiéndose vacía, cantando bajito lo que nunca se le permitió gritar. Y lo más impactante, mi gente, es que él nunca dijo una sola palabra, nunca dio su versión, nunca tuvo un gesto, ni para ella, ni para su hija, ni para limpiar el barro que algunos intentaron tirarle encima. ¿De verdad eso está bien? ¿De verdad vamos a normalizar que una relación intensa, una relación con una hija de por medio, pueda desaparecer sin una explicación? ¿Como si nada hubiera pasado? ¿Como si el amor fuera un filtro más que se puede borrar con el dedo? Porque mientras ella escribía desde el pecho apretado, él estaba en eventos. Mientras ella se reconstruía en soledad, él componía canciones nuevas. Pero para otra. ¿Y sí? ¿Uno puede rehacer su vida? Claro que sí. Pero, ¿así de rápido? ¿Tan liviano? ¿Sin pausa? ¿Sin memoria? ¿Dónde quedó el respeto mínimo? ¿La humanidad básica? ¿La conversación que cualquier adulto debe tener antes de cerrar una historia tan grande? Kazu no pidió nada. Ni venganza, ni lástima. Solo merecía algo tan simple como una despedida con palabras. Un cierre con verdad. Una frase que dijera: gracias por lo que fuiste, por lo que diste, por lo que nos diste. Pero no, él optó por el silencio. Un silencio cómodo. Para él. Un silencio que la dejó a ella sola frente a la prensa, sola frente a los rumores, sola criando, sola sanando. Y mientras todos opinaban, comparaban, especulaban, ella calló. Y ese silencio, que muchos confundieron con fortaleza, también fue una forma de protegerse. Porque cuando sabes que el otro jamás va a responder, te cuidas hasta de tu propio llanto.
Pero ahora que ella habló, que cantó su herida con belleza y sin odio, él sigue callado. ¿Será respeto? ¿O será miedo? Porque, mi gente, si tú dejas a alguien, y después ves que esa persona, la que más te amó, te canta con el alma hecha pedazos, ¿cómo podés seguir sonriendo como si nada? Eso no es elegancia. Eso es desentenderse. Y cuando alguien se desentiende de lo que rompió, cuando ni siquiera tiene el valor de mirar hacia atrás, está diciendo más de lo que cree. Porque el que calla, no siempre es prudente. A veces está huyendo. A veces está cubriéndose. O simplemente no quiere enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Kazu merecía mucho más que un silencio. Merecía un cierre. Una conversación. Una verdad. No un abandono disfrazado de nuevo comienzo. Y no, mi gente, no estamos hablando de escándalos. Estamos hablando de humanidad. De responsabilidad afectiva. De cerrar lo que abriste. De mirar a los ojos a quien te amó, y decirle algo antes de irte para siempre. Pero en esta historia, la única que se hizo cargo de todo, fue ella. ¿Y tú, mi gente? ¿Alguna vez sentiste que te soltaron sin dejarte hablar? ¿Que te dejaron con la historia incompleta, mientras el otro ya estaba escribiendo otra por encima de la tuya? Eso es lo que Kazu canta. Eso es lo que a él todavía le cuesta enfrentar. Y ese silencio, ya no lo protege, ahora lo delata. En el próximo y último bloque, vamos a ir a lo más profundo, a lo más íntimo. Vamos a hablar de por qué Mala Suerte no fue solo una canción, fue una tumba. Y de si, después de tanto dolor disfrazado de arte, el mundo realmente escuchó lo que Kazu quiso decir. Mi gente, Mala Suerte no está hecha para los rankings. No suena a TikTok. No persigue streams. No tiene frases hechas para viralizar. Tiene algo mucho más fuerte. Alma. Y una verdad que arde, sin necesidad de escándalo. Porque cuando una mujer canta desde una herida así de profunda, no lo hace para cobrar venganza. Lo hace para sanar. Para cerrar el ciclo que nadie tuvo el coraje de cerrar con ella. Kazu no dio nombres. No tiró indirectas. No culpó a nadie. Solo se desnudó el corazón. Y en un mundo donde todo se vuelve marketing, mostrar el alma así, es un acto de valentía. Ella fue madre. Fue pareja. Fue sostén. Y cuando la historia cambió de rumbo sin avisarle, ella se quedó sola. Con el silencio. Pero también con la dignidad intacta. Y ahora, un año después, mientras él sigue cómodo en su nueva vida, ella no grita. Canta. Canta con la voz rota. Con el pecho abierto. Con esa temblorosa calma que solo llega cuando ya no esperas nada de quien no supo quedarse. Este no es un tema más. Es su despedida escrita con música. Es su forma de decir: no me diste un cierre, así que lo escribí yo. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez amaste sin medida, y perdiste sin explicación, y tuviste que recomponerte en la sombra, entonces sabes, esta canción también es para ti, porque Mala Suerte no suena solo a ella, suena a todas. A las que se quedan calladas criando. A las que se visten de fuerza mientras se rompen por dentro. A las que aman con todo, y se van con nada. Kazu no pidió compasión, pero la merece. Y desde este espacio, desde este lugar llamado Fama al Día VIP, le decimos, clara y fuerte: gracias, jefa, por contarlo como es, por no edulcorarlo, por hablar desde el amor, incluso cuando ya no te devolvían ni una mirada. Y si esta historia te tocó, si sentiste el peso de lo no dicho, si alguna vez te dejaron con las manos llenas de amor y sin una palabra de cierre, comenta, comparte, suscríbete, no por nosotros, no por el algoritmo, hazlo por ella, por ti, por todas las que aún están sanando en voz baja. Aquí no creamos contenido, aquí escuchamos con el alma. Esto fue Fama al Día VIP, y esta vez, no analizamos. No opinamos. Cantamos con Kazu.